Pero bueno, ya estamos con nuestro siguiente invitado, mi querido Alberto Nájar, ya lo estoy viendo ahí, así que pues le damos la más cordial bienvenida a nuestro querido Ricardo Valderas, periodista de la organización Poder, y que está precisamente publicando un nuevo reportaje de Ricardo, que es quien le ha dado un seguimiento a este foro de científicos que ha generado, pues bueno, ya hasta hemos tenido aquí programas. Ricardo ya los vio, ya me contó que ya vio algunos de los programas de las mesas y está publicando un nuevo reportaje que se llama El Foro desaconsejó rescatar los cuerpos de los mineros en pasta de conchos. Hace poquito tuvimos precisamente una entrevista con una doctora, la doctora, ¿cómo se apellida? Dutrenit. Dutrenit. Y bueno, precisamente le preguntamos, Alberto le hizo un cuestionamiento sobre este tema. Ricardo Valderas, en un reportaje hace meses, la señaló también como una de las responsables de este proyecto con pasta de conchos de esta asociación civil. Así que pues gracias, Ricardo, por tomarnos la llamada. Buenos días. Buenos días, Ernesto, Alberto, gracias por la invitación y como siempre un gusto estar en Rompimiento. Gracias. Pues adelante, Alberto. No, pues básicamente entremos en materia porque andamos un poco retrasados. Se ha negado, bueno, los miembros de este foro consultivo, todo el mundo en las entrevistas periodísticas han dicho yo no sé, yo no supe, no fue mi gestión, etcétera. Y un planteamiento que está allí, que inclusive tú lo señalaste en algún documento, Ricardo, era acerca del origen de los recursos para comprar esta polémica casa en el centro histórico de la alcaldía Coyoacán, valuada entre 11 y 17 millones de pesos, y que la misma investigadora Dutren dijo, no se compró con dinero de CONACYT, si así hubiera sido, lo dijo casi textual, dijo, hubiera sido un escándalo, no se podía, pero no supo explicar de dónde vino el dinero para comprar esta casa. Y en algún momento tú señalabas este vínculo entre aquel estudio que se contrató justamente con varios millones de pesos de por medio al foro consultivo para hacer un dictamen sobre la viabilidad o no de rescatar los cuerpos de los mineros atrapados tras la explosión en pasta de conchos. Yo lo que señalaba era que el foro emitió un dictamen que prácticamente le daba la razón a Grupo México para no hacer nada, y en ese no hacer nada prácticamente quería enterrar las evidencias de una operación irregular en esa mina de pasta de conchos. Entonces es el tema que te quería preguntar, porque al parecer sí hay una participación del foro en esta polémica intervención para exonerar al Grupo México, ¿no? Cuéntanos, Ricardo. Bueno, Alberto, a mí me gustaría comenzar diciendo que Gabriela Dutrenit no contestó porque no sabe. O sea, le doy la razón, no tiene idea. Cuando yo la entrevisto para hacer la primera serie de reportajes de la mafia de la ciencia, ella primero niega todo, absolutamente todo. Posteriormente a la publicación se da cuenta que la revista Proceso muy amablemente no retoma el reportaje, y es que, bueno, ella declara oficiosamente que el dinero para comprar la casa provenía de la administración de Fernández Sayas, que dicho sea de paso es el abajofirmante de la reforma energética de Enrique Peña Nieto, y que con este dinero se habría adquirido el inmueble. Bueno, esto en muchos niveles es impreciso, por no decir falso. ¿Por qué? Porque el contrato lo encontramos precisamente en Poder y es únicamente por 4.6 millones. El monto al que se hace referencia para la adquisición de este inmueble es de 26, 30, porque tampoco específicamente lo reconoce, es decir, ella llega como especialista en economía sin saber o desconociendo las finanzas del organismo que se supone que iba a presidir. Y no solo eso, el dinero que se supone que era de adquisición privado, a veces dice que es 30 y a veces dice que es 26. Entonces, bueno, aquí radica la primera irregularidad. No sabe con qué dinero, ella dice que simplemente no lo toca, que lo hereda y que es el siguiente administrador del foro quien adquiere esta casa por el monto, en aquel momento decía 30 millones, ahora dice 26 millones. Bueno,
Dentro de la investigación, además del contrato de prestación, hay que ser muy precisas acá. ¿Por qué? Porque se comentó que ellos estaban obligados a hacer este estudio para desaconsejar al gobierno, es decir, negarse al rescate de las víctimas por las explosiones en la mina 8 en Pasta de Conchos, lo cual es, digamos, directamente falso. ¿Por qué? Por el simple hecho de que anteriormente al dictamen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico existían ya otros dos que no pasaron ni por Congreso, ni por Foro Consultivo, ni por CONACYT, es decir, fueron estos dos dictámenes presentados por Grupo México y aceptados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida por Lozano. Estos dos informes iniciales eran bastante problemáticos porque se apelaban a cosas ridículas como que el agua que estaba dentro de la mina estaba contaminada con sífilis, hepatitis, VIH, que bueno, evidentemente todos sabemos el poco sustento científico que tiene esto, y no es hasta un año después que las autoridades, ya con Felipe Calderón, a través de uno de los abogados de la Secretaría del Trabajo, pues contactan al Foro Consultivo para hacer unos trabajos que en un inicio se hablaron como los estudios ciudadanos sobre el caso Pasta de Conchos. ¿Por qué es relevante esto? Porque los estudios ciudadanos de Pasta de Conchos resultaron ser todo menos ciudadanos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en entrevista con la directora de Familias por Pasta de Conchos, es decir, quienes estuvieron en el acompañamiento de las víctimas de este desastre tan lamentable, nos comentan que ellas quisieron acercarse a el entonces director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, José Luis Fernández Zayas, quien se negó sistemáticamente a recibir a las colectivas de víctimas por el desastre de Pasta de Conchos. No solo se negó a recibirlas, sino se negó a recibir la información que ellas ya tenían recapituladas, es decir, los dictámenes de especialistas, las investigaciones, los testimonios de los familiares, todo esto apelando a que habían firmado un contrato de exclusividad. Bueno, otra de las irregularidades que comenta Cristina a Poder es que ninguno de los académicos en el foro era ingeniero en minas, por lo que desde su perspectiva, pues este dictamen volvía a ser un dictamen apócrifo o que no tenía los elementos científicos suficientes para emitir una opinión relevante. Bueno, resultó de la misma manera problemático cuando el Foro Consultivo presenta a la Secretaría del Trabajo un primer borrador de lo que sería el dictamen, en donde digamos que sí se abordan algunas de las inquietudes de la sociedad civil organizada, sin embargo se hacen modificaciones al documento original y Fernández Zayas jamás sale a reclamar la manipulación de un documento que debió haber sido oficial y público. Bueno, sistemáticamente los conflictos continúan, dado que, bueno, este foro debió haber consultado a las familias porque se había anunciado como un foro ciudadano, y bueno, esto jamás ocurrió, incluso en las fotografías relacionadas a la presentación de este documento, pues sí que utilizaron fotografías de los familiares a quienes jamás se les admitió o se les recibió para dar su opinión, para presentar testimonios, para entregar toda la investigación que ellas ya tenían. Y bueno, uno de los reclamos actuales, justamente de Cristina específicamente, es que el foro pues se habría prestado para reafirmar una posición meramente oficialista, es decir, ellos avalaban por tercera vez la insistencia tanto del gobierno, dirigido específicamente por Lozano, que es, digamos, quien señalan de haberse corrompido por Grupo México, palabras directas de Cristina Aubrac, para que los familiares no pudieran entrar a las instalaciones y no se pudiera revelar que bueno, los mineros que habían quedado atrapados y que habían sido dados por muertos a 5 días de la explosión y sin ningún tipo de estudio, pues la gente pudiera darse cuenta de todas las irregularidades con las que la empresa Grupo México había operado durante todo ese tiempo, lo cual resulta también bastante problemático visto desde el punto de vista de Cristina. Bueno,
Tenemos también los tiempos de la configuración de este foro, que es algo en lo que me gustaría hacer énfasis, debido a que aquí se menciona que el foro consultivo estaba amparado en la ley. Ok, digamos que esto es parcialmente cierto, porque la ley del 2002 sí que estipulaba la existencia de un foro consultivo científico y tecnológico. Sin embargo, este foro estaba estipulado específicamente en el apartado de órganos internos. Después de la promulgación de esta ley, unos meses después, o sea, el mismo año, se constituye una razón social, y aquí tengo el contrato de constitución, que dicho sea de paso, ahí está el señor de la Peña como abajo firmante ahora en la Academia Mexicana de Ciencias, pronunciándose del caso. Bueno, ellos constituyen este aparato de carácter privado, y 2 meses después es que aparecen los estatutos en donde efectivamente se menciona que debe de ser una AC. Es decir, primero tenían el negocio y después le dan legalidad con un estatuto que recordemos que bajo la jurisprudencia mexicana, bueno, ninguna norma puede estar por encima de la ley, y la ley estipula específicamente que el foro debería de ser un ente interno. Digamos, existen 2 tipos de órganos internos dentro del CONACYT, los fiscalizantes y los que son de control interno. Los fiscalizantes son los que usan recurso público, y los de control interno a donde se presentan las denuncias por cualquier tipo de circunstancia dentro de la organización. A grandes rasgos es eso. Ya, Ricardo, hay además, y dentro del reportaje que están ustedes sacando, pues declaraciones precisamente de la directora de Familia Pasta de Conchos, donde dice que pues años después también se entera que hubo falsificación de firmas, precisamente cuando estaba Javier Lozano operando. ¿De qué va esta falsificación? ¿Qué firma es la que se falsificó? Bueno, en origen se presenta Grupo México, digamos, para atender la emergencia política del momento debido a la catástrofe. Presenta 2 documentos de la iniciativa privada, al igual que la administración de Calderón. Y estos 2 documentos, resulta que uno de ellos ni siquiera era de la firma, lo cual, pues evidentemente, pues desacreditaba toda la construcción, porque, digamos, entre las anomalías que encontraron es que uno de los reportes decía que estaba cubierto por un porcentaje de agua, y el otro por otro porcentaje muy diferente, es decir, dice Cristina, un mundo de agua de diferencia, por lo que no se sostenían. Entonces, las familias del desastre acuden a estas instituciones privadas y preguntan por los resultados presentados por el gobierno, y descubren que nadie en esa firma había avalado la presentación de este dictamen, por lo cual las familias lo califican como un dictamen apócrifo, es decir, una de las 2 firmas fue falsificada. Digo, también es importante señalar que este periodo en México fue muy catártico, específicamente para quienes estuvieron realizando los trabajos de acompañamiento. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Cristina cuando está acompañando a la familia de las víctimas, a los familiares de los mineros que quedaron enterrados, bueno, es agredida luego de una reunión el 19 de junio. En donde ellos estaban deslindándose, es decir, los familiares de las víctimas por pasta de conchos se deslindaban de Javier Lozano y de los informes, y por la tarde-noche de ese mismo día se van a la terminal de autobuses, y es que Cristina es agredida, y de hecho esta es la causa por la cual Cristina actualmente sostiene medidas cautelares de protección. Es decir, hubo amedrentamiento a las personas y a la sociedad civil cuando defendían a las víctimas del desastre de Pasta de Conchos. Hubo irregularidades en la presentación de documentos, hubo falsificación de firmas, hubo una insistencia por parte del gobierno, a pesar de los dictámenes que sí son ciudadanos, es decir, directamente presentados por los familiares, y todo esto se negó, no se presentó ante las autoridades, e insistieron, incluso ahora 15 años después, las víctimas siguen sin tener una respuesta clara de qué va a pasar con los cuerpos de sus familiares enterrados en la mina 8. No solamente hubo este tipo de irregularidades que menciona Ricardo, sino también una abierta colusión
de la Secretaría del Trabajo, encabezada en ese entonces por este impresentable sujeto llamado Javier Lozano Alarcón. Como lo mencionas en el texto justamente titulado El Foro desaconsejó de rescatar los cuerpos de la minera, de los mineros en Pasta de Conchos, un párrafo que quiero rápidamente leer. Dice: uno de los nexos entre la Secretaría del Trabajo y el Foro, Asociación Civil, en 2007 era Alejandro Romero Gudiño, quien se desempeñaba como director general de Inspección Federal del Trabajo en la Secretaría y fue el encargado de mandar los oficios con el informe final de Pasta de Conchos, del que hemos estado hablando. Romero Gudiño, este personaje, participó en 2005 como ponente en el primer Congreso Nacional sobre Legislación y Política en Ciencia, Tecnología y Educación Superior, y en 2018, apenas hace poco, presentó el libro Control Parlamentario de la Fiscalización y Agenda para la Política de Combate a la Corrupción en la sede de esta asociación civil, el Foro Consultivo. Es decir, había ya una relación ahí muy extraña, por decirlo de alguna forma, entre funcionarios de la Secretaría del Trabajo que tuvieron que ver con el accidente en la mina de Pasta de Conchos y que al final del día formaron parte de esta trama para exonerar o pretender exonerar a Grupo México, que tenía la concesión de la mina Pasta de Conchos, de su responsabilidad o presunta responsabilidad en este accidente que costó la vida a 65 mineros, Ricardo. Es importante abordar un poco más sobre este tipo de vínculos ahí tan personales, ¿no? Acá hay un dato indispensable para entender la trama Pasta de Conchos, que es específicamente el papel de Alejandro Romero. ¿Por qué lo digo? Porque Alejandro Romero es alguien con antecedentes desde 2004 de tener una relación cercana, es decir, lo invitan a foros para hablar de anticorrupción, lo invitan a eventos para ser ponente en eventos que, digamos, son académicos, a pesar de que él pertenece, digamos, más al sector de la abogacía. Y posteriormente, curiosamente, porque son el tipo de cosas que no se pueden desentrañar por el nivel de opacidad con el que se manejan, resulta que Alejandro Romero Gudiño es también el interlocutor entre el Foro y la Secretaría del Trabajo durante el periodo de Lozano. Es decir, él era el abajo firmante de todos los documentos de recepción del Foro, quien unos años después, además delante de José Luis Fernández Sayas, quien se niega al rescate de las víctimas por Pasta de Conchos, presenta su libro hablando de anticorrupción. Es verdaderamente una inmoralidad todo esto, pero un gran trabajo de investigación, de seguimiento del caso, Ricardo, y que pues les felicitamos a ti y a todas las compañeras y compañeros de poder que están haciendo un trabajo valiosísimo, porque están colocando pistas en un tema que adquirió una naturaleza nacional e internacional, porque el escándalo de este foro consultivo pues escaló también al nivel internacional. Y yo quisiera cerrar, Ricardo, nosotros después de la entrevista que tuvimos con la doctora Dutrenit, pues también tuvimos una mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, rescatando las imputaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República después de la denuncia que hizo CONACYT. Pues se les está señalando a estos científicos y científicas por peculado, uso indebido de recursos, uso ilícito de atribuciones, lavado de dinero y delincuencia organizada. Comentábamos que tal vez en el apartado de delincuencia organizada, pues no encontrábamos muchos elementos y los abogados tampoco los encontraban, pero también sí encontrábamos posibles elementos, uno de peculado, dos de uso indebido de recursos, y que pues son delitos, por ejemplo, en el caso de peculado, que no estaría alcanzando fianza. ¿Cuál es, desde el trabajo que han hecho en esta investigación? No sé si también han consultado con abogados sobre estas imputaciones que está haciendo la Fiscalía y cuál es la valoración que ustedes tienen sobre ella. Mira, Ernesto, personalmente pienso que lo que sea que digamos al respecto será un juicio de valor, es decir, nosotros no tenemos acceso al expediente de la Fiscalía. Yo no descubro crimen organizado, yo descubro lo que estoy diciendo ahora y, por ejemplo, sobre el Código Penal Federal,
sí que estipula que si hay algún proceso de evasión fiscal cometido por más de 3 personas, debe de ser procesado como crimen organizado. Y hay que ser bien puntuales en esto. Crimen organizado tiene 9 categorías, 8, no recuerdo muy bien. 9, y la última incluso habla del agravante de que si la malversación de fondos tiene que ver con un funcionario público, bueno, tiene más pena, ¿no? Y otra cosa es que sobre el caso de la orden de aprehensión, bueno, las órdenes de aprehensión en estos casos deben de ser obligatorias porque así lo estipula la ley cuando se trata de un caso de acusaciones por presuntos actos de delincuencia organizada. Es protocolo de la ley, no es capricho de nadie. Y en segunda, el que sea Almoloya el lugar en donde se requiere la orden de aprehensión, tiene que ver al listado nominal de la residencia de los presuntos implicados. Otra vez, no tiene que ver con un capricho de nada. Si la fiscalía tiene elementos o no para probarlos, yo no los tengo. Pero si la fiscalía los tiene, pues que los presente y que los argumente con un juez. Pero ahora mismo estamos apenas en la etapa no judicializable, es decir, el proceso apenas inicia y lanzar este tipo digamos, aseveraciones o de conclusiones es todavía muy apresurado. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la casa o la sede en donde está el Foro Consultivo Científico Tecnológico, hasta el 2010 estaba en comodato para la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Que dicho sea de paso, el comodatante es el Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, quienes sus constituyentes son Patricia Cendejas y de la Peña, lo cual lo convierte en propiedad privada, porque el comodatante no es el CONACYT. ¿Oh? ¿No es el CONACYT? Esto también viene en el reportaje, ¿no? El comodatante, en el informe patrimonial de la UNAM del 2010, dice que el comodatante es el foro, no el CONACYT. De hecho, ahorita que señalas eso, y ya para cerrar, Ricardo, ahí está Guadalupe Guerrero Hernández que pregúntale qué uso tiene el edificio millonario. Bueno, pues ya está respondiendo ahorita Ricardo. ¿El edificio ahorita está vacío? ¿Saben algo sobre eso, Ricardo? La última vez que fui todavía estaban las oficinas, me entero que se empieza, digamos, el letrero afuera no existe, no se puede entrar ya porque no está de libre acceso, es decir, es una propiedad privada, no es una oficina de gobierno a la que usted pueda ir a tocar y lo reciban, entonces es imposible saber para qué se utiliza ahora, pero en su momento era la sede del lugar en donde me imagino que realizaban algunos de sus eventos. Es una finca con un jardín circular y 2 plantas circuladas por un barandal de cristal. Pueden ver el video incluso en 360 grados en el especial La Mafia de la Ciencia. Ya, pues Alberto, según te leo ahí, tenemos unos minutitos todavía, así que pues aprovechemos, exprimamos aquí que tenemos al buen Ricardo. No tenemos minutitos. La próxima entrevista, el compañero que pretendemos entrevistar tiene otra entrevista. Sí, más bien ya nos comimos tiempo. Nos pasamos, entonces. Órale. Pues Ricardo, muchísimas gracias. Gracias, de veras. Un fuerte abrazo, Ricardo. Gracias a ustedes y un abrazo. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Cuídate, Ricardo.